Internet está plagado de diversos videos de misterio, curiosidades y datos poco conocidos o perturbadores de algo en específico. Uno de los modelos que más éxito ha tenido en la plataforma de YouTube son los icebergs, que representan niveles de datos, la punta y la superficie, siendo lo que todos conocen, y a medida que desciendes, comienzas a ver datos o historias más oscuras, cosas que solo unos pocos conocen, hasta llegar a la zona más baja y perturbadora. Profeco es la institución encargada de proteger los derechos de los consumidores en México. A lo largo de los años, ha estado involucrada en diversas acciones y casos que van desde lo más conocido y cotidiano hasta situaciones más oscuras y menos divulgadas. Por ello, en el video de hoy, y a manera de iceberg, veremos los datos, hechos o historias más oscuras que envuelven a Profeco. Cada año, Profeco implementa operativos para supervisar los descuentos y ofertas anunciadas durante eventos de compras masivas, como el Buen Fin y el Hot Sale. Su principal objetivo es evitar publicidad engañosa y asegurar que las tiendas respeten los precios anunciados. Durante el Buen Fin del año 2023, Profeco recibió más de 1,200 quejas en todo México, con Walmart, Coppel y Electra como las principales empresas señaladas por irregularidades. Entre los problemas más comunes se encontraron precios inflados antes del evento, cancelación arbitraria de pedidos y publicidad engañosas. En 2022, Walmart sería sancionado con una multa de 600,000 pesos por no respetar el precio de televisores en oferta. Profeco realiza estudios de calidad en productos de uso cotidiano para advertir a los consumidores sobre problemas de rendimiento, seguridad o publicidad engañosa. En diciembre de 2024, Profeco publicó un informe sobre juguetes inseguros o de baja calidad, analizando 40 modelos de marcas populares. Entre los hallazgos más alarmantes estuvieron desprendimiento de pinturas en figuras para niños, pelo mal adherido en muñecas y piezas pequeñas con riesgo de asfixia en juguetes de la marca Disney Baby. Profeco ha multado a diversas empresas por engañar a los consumidores con anuncios falsos o productos que no cumplen lo que prometen. En 2019, la empresa Bimbo fue sancionada con 500,000 pesos debido a que su producto Pan Integral Bimbo en realidad contenía harina refinada en mayor proporción que integral. McDonald's en 2022 recibió una multa de 2 millones de pesos cuando se descubrió que sus hamburguesas tenían menos gramaje del anunciado. Y en 2021, la compañía de telecomunicaciones Axtel recibió una sanción por promocionar Internet de 100 megas de velocidad, cuando en muchas zonas los usuarios apenas recibían 50 megas o incluso menos. Una de las funciones más populares de Profeco es revisar gasolineras para asegurarse de que vendan litros completos y que los dispensadores no hayan sido manipulados. En 2023, tras una revisión de más de 500 gasolineras, Profeco detectó que 1 de cada 4 estaciones de servicio entregaban menos combustible del que cobraban. Entre los casos más graves, se encontró una gasolinera en Ecatepec, en la que utilizaban un software especial para alterar los despachos de gasolina sin que los clientes lo notaran. Una estación en Veracruz, que vendía hasta 10% menos gasolina por cada litro pagado, y algunas estaciones que han sido clausuradas, pero en muchos casos siguen operando con multas mínimas, lo que hace que esta práctica siga siendo común. Profeco tiene la autoridad de clausurar temporalmente tiendas, restaurantes o negocios que violen los derechos del consumidor. En 2022, Profeco clausuró un Sam's Club en Nezahualcóyotl porque el personal obligaba a los clientes a mostrar su ticket de compra antes de salir, lo cual no está permitido legalmente. En 2021, se clausuró un módulo de atención de Aeroméxico por no proporcionar reembolsos a pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos. Y en 2018, se clausuraron varias sucursales de Electra en el país por ocultar información sobre créditos y cobrar intereses ocultos. Profeco recibe miles de quejas al año por abusos de empresas y comercios,
Muchas veces logra resolver los conflictos a favor de los consumidores, pero otras veces los casos quedan archivados sin alguna solución. En 2023, Profeco atendió más de 200.000 quejas, siendo las principales contra bancos, aerolíneas y empresas de telecomunicaciones. Telmex y AT&T fueron las empresas con más reclamos respectivamente, principalmente por cobros indebidos y mala calidad del servicio. Aunque algunas empresas han sido obligadas a compensar a los consumidores, en otros casos han encontrado formas legales para evitar sanciones. Profeco ha clausurado diversos establecimientos que incurren en abusos contra los consumidores, pero algunos cierres han generado polémica debido a acusaciones de abuso de poder o favoritismo. En 2021, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Profeco clausuró los módulos de atención de Aeroméxico por no reembolsar boletos cancelados. Aunque la aerolínea argumentó que las cancelaciones fueron por la pandemia, Profeco determinó que no ofrecían opciones claras para los pasajeros afectados. Y en 2023, varias agencias de viajes denunciaron que Profeco clausuró hoteles en Cancún en plena temporada alta, debido a quejas por sobreventas. Aunque esto benefició a algunos turistas, otros quedaron varados sin opciones de hospedaje. Profeco ha multado a muchas marcas por anuncios falsos o engañosos. En 2021, la empresa Kellogg's fue multada con 2 millones de pesos por publicitar cereales como saludables cuando en realidad tenían altos niveles de azúcar y sodio. En 2013, Cinépolis fue multado con 5 millones de pesos por promocionar boletos 2x1 sin aclarar que no aplicaba en ciertas salas. Y en 2020, BBVA fue sancionado con 10 millones de pesos por no informar correctamente a los clientes sobre los costos reales de sus tarjetas de crédito. Algunas empresas han logrado reducir o eliminar sus sanciones apelando ante tribunales, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de las multas de Profeco. Profeco realiza estudios de calidad para alertar a los consumidores sobre productos peligrosos o defectuosos. Sin embargo, en algunos casos sus alertas han llegado demasiado tarde, cuando ya hay reportes de daños o accidentes. En 2022, Profeco tardó más de un año en alertar sobre fallas en los frenos de algunos modelos de Nissan, lo que provocó accidentes antes de que se emitiera el aviso. En 2019, un lote de galletas Marías fue retirado del mercado por contaminación con bacterias, pero Profeco no alertó de inmediato, lo que llevó a casos de intoxicación. Y en el 2023 se detectaron fallas en licuadoras Oster y cafeteras Hamilton Beach, que podían sobrecalentarse y causar cortocircuitos. Profeco emitió el aviso 6 meses después de que Estados Unidos ya lo había hecho. Profeco recibe miles de quejas al año, pero no todas son atendidas de manera justa. Se han denunciado casos en los que la institución favorece a empresas grandes, ignorando a los consumidores. Entre 2020 y 2023, miles de consumidores denunciaron cobros indebidos en contra de Telcel y Telmex, cortes de servicio y mal servicio al cliente, pero Profeco ha rechazado muchas de estas quejas sin una explicación clara. En 2019, un grupo de clientes de Liverpool presentó una denuncia colectiva por cancelar pedidos en línea con descuentos, pero Profeco archivó el caso sin sancionar a la tienda. Y en 2021 se reportaron fraudes en ventas de tiempos compartidos de la Riviera Maya, pero Profeco tardó en intervenir y muchas víctimas no recibieron su dinero de vuelta. Algunos ex empleados han señalado que las empresas más grandes negocian con Profeco para minimizar las sanciones o retrasar las quejas. Aunque Profeco ha clausurado muchas gasolineras por despachar litros incompletos, también se ha denunciado corrupción dentro de sus operativos. En 2019 se filtraron audios donde funcionarios de Profeco negociaban con dueños de gasolineras para evitar clausuras, a cambio de sobornos. Se descubrió en 2022 que algunas estaciones clausuradas volvían a operar con permisos de Profeco, a pesar de seguir con prácticas fraudulentas. Y en el 2023, en algunas zonas, Profeco realizaba inspecciones sin aplicar sanciones, lo que ha generado sospechas de arreglos internos. Ex empleados han revelado casos de corrupción dentro de la institución, incluyendo sobornos, tráfico de influencias y favoritismo en sanciones. Andrea Benítez, hija del entonces titular de Profeco, ordenó la clausura de un restaurante porque no le asignaron la mesa que quería.
Esto generó un escándalo nacional y llevó a la renuncia de su padre. En 2021, se denunció que altos funcionarios recibían dinero y regalos para evitar sanciones contra ciertas marcas. Y en 2022, ex empleados señalaron que en Profeco se contrata a familiares y amigos en puestos clave, sin tomar en cuenta la experiencia. Han sido denunciados casos en los que Profeco ha ignorado o retrasado intencionalmente la resolución de quejas contra bancos, beneficiando a las instituciones financieras en lugar de los consumidores. Entre 2020 y 2023, miles de clientes reportaron cargos no reconocidos, fraudes en cuentas y seguros agregados sin consentimiento. Sin embargo, Profeco rechazó muchas de las quejas o tardó años en darle seguimiento. Existen registros de personas que fueron víctimas de fraudes telefónicos donde les vaciaron sus cuentas. Profeco nunca sancionó a los bancos, argumentando que los clientes compartieron sus datos, cuando en realidad los sistemas bancarios fueron vulnerados. Y en 2018 se descubrió que HSBC permitió cobros indebidos en tarjetas de crédito por seguros no solicitados, afectando a miles de clientes. Profeco tardó 2 años en atender el caso, y al final la multa impuesta fue menor al monto del fraude. Muchos consumidores han señalado que Profeco parece actuar con tibieza ante los bancos, lo que ha generado sospechas de posibles acuerdos internos. Profeco publica estudios sobre la calidad de productos, pero se han reportado casos donde se han alterado resultados para beneficiar a ciertas marcas. En 2017, un análisis de Profeco concluyó que varias marcas de refrescos no representaban un peligro para la salud, a pesar de contener altísimos niveles de azúcar y aditivos dañinos. Más tarde, se descubrió que empresas como Coca-Cola y Pepsi financiaron estudios independientes que Profeco utilizó en su informe. En 2019, se reveló que en algunos estudios de Profeco, marcas como Mave y Whirlpool fueron clasificadas con mejores resultados de los que realmente obtuvieron, mientras que marcas más pequeñas fueron perjudicadas. Y en 2022, en un reporte, Profeco alertó sobre los riesgos de los cigarros electrónicos, pero omitió mencionar que varias marcas de cigarros tradicionales seguían vendiéndose sin restricciones, lo que generó sospechas de presiones por parte de la industria tabaquera. Estos casos han hecho que algunos consumidores duden de la imparcialidad de los análisis de Profeco. Muchas tiendas departamentales han sido acusadas de realizar fraudes a los clientes, pero Profeco ha tardado en intervenir o directamente ha dejado las denuncias sin resolver. Entre 2019 y 2022 se documentaron cientos de casos donde Liverpool y Palacio de Hierro cancelaron compras con descuentos sin dar explicaciones, y Profeco no intervino con ninguna sanción. En 2021 hubo reportes de clientes de Coppel y Electra a los que se les cobraron productos a crédito que nunca habían comprado, lo que los llevó a problemas de buró de crédito. Profeco recibió denuncias, pero tardó meses en atenderlas. Y en 2023, durante una venta nocturna en Sears, muchos clientes compraron productos en línea y las órdenes fueron canceladas sin ninguna justificación. Profeco declaró que no había pruebas suficientes para sancionar a la tienda. Muchos afectados han señalado que Profeco parece proteger a estas grandes tiendas en lugar de los consumidores. El huachicol o robo de combustible es un problema grave en México y se ha descubierto que algunas gasolineras están vinculadas con redes de robo de combustible, pero Profeco ha sido permisiva con ellas. Gasolineras en Puebla y Guanajuato en el año 2020 fueron descubiertas con varias estaciones de servicio que vendían gasolina robada, y en lugar de cerrarlas de inmediato, Profeco solo les impuso multas que pudieron pagar fácilmente. En 2019, en Tamaulipas, una investigación reveló que al menos 20 gasolineras eran operadas por grupos del crimen organizado. Profeco tardó más de 1 año en aplicar sanciones, y en 2021 se encontró que varias estaciones que habían sido clausuradas volvieron a operar sin haber corregido las irregularidades. Estos casos han levantado sospechas sobre posibles acuerdos entre Profeco y las gasolineras involucradas en el huachicoleo. Ex empleados de Profeco han denunciado que algunas verificaciones y clausuras se realizan de manera selectiva, dependiendo de quién pague más sobornos. En 2022 se filtraron audios donde inspectores de Profeco pedían dinero a restaurantes para evitar clausuras.
En 2019, un reportaje señaló que Walmart México negoció con Profeco para reducir una multa millonaria a cambio de donaciones. Y en 2023 se reportaron inspecciones donde se amenazó a comerciantes con clausuras falsas para extorsionarlos. Estas denuncias han generado desconfianza sobre la transparencia de Profeco en sus operativos. Se han denunciado vínculos entre Profeco y despachos jurídicos que se aprovechan de los consumidores en casos de deudas o conflictos legales. Ha sido señalado que Profeco protege a despachos de cobranza que utilizan amenazas para exigir pagos a deudores. Existen reportes de que Profeco ha ignorado casos donde familias fueron desalojadas ilegalmente, favoreciendo a empresas inmobiliarias. Se ha acusado a Profeco de no avanzar en demandas colectivas contra empresas grandes, mientras que sí lo hace con negocios pequeños. Esto ha llevado a que algunos expertos señalen que Profeco no siempre protege a los consumidores, sino a ciertos intereses privados. Profeco ha recibido múltiples quejas sobre empresas que operan bajo esquemas o venta piramidal o estafa tipo Ponzi, donde los consumidores terminan perdiendo todo su dinero. Sin embargo, en algunos casos las sanciones han sido mínimas o inexistentes, generando sospechas de corrupción interna. En 2018, una supuesta empresa de viajes en línea que ofrecía paquetes vacacionales, llamada Wish Club, resultó ser una estafa piramidal. Profeco recibió miles de denuncias, pero la empresa desapareció antes de que hubiera sanciones reales. Entre 2020 y 2022, Profeco fue señalada de ignorar o minimizar denuncias contra las empresas de Herbalife y OmniLife, a pesar de que en Estados Unidos Herbalife ha pagado multimillonarias sanciones por operar de manera engañosa. En 2021, un esquema piramidal disfrazado de academia de trading defraudó a miles de personas en México. Profeco tardó más de 2 años en actuar. Esto ha levantado sospechas de que ciertos funcionarios de Profeco reciben sobornos para retrasar o minimizar sanciones contra este tipo de empresas. Existen reportes de que en ciertos casos donde productos defectuosos causaron daños graves a los consumidores, Profeco simplemente desapareció la evidencia clave o retrasó intencionalmente la emisión de alertas de seguridad. En 2019, se detectaron lotes de leche Lala con bacterias peligrosas. Profeco tardó en alertar al público, permitiendo que siguieran en circulación. En 2021, se descubrió que algunos medicamentos genéricos vendidos en farmacias de cadena no contenían el principio activo declarado, pero Profeco no tomó acciones inmediatas. En 2022 hubo reportes de tanques de gas defectuosos que explotaban, pero Profeco no emitió alertas ni retiró los productos del mercado de manera efectiva. Algunos ex empleados han denunciado que ciertas pruebas han sido eliminadas intencionalmente para evitar afectar a las empresas involucradas. Desde hace años se ha denunciado que algunas gasolineras y distribuidoras de gas LP están controladas por grupos criminales y que Profeco ha sido permisivo en sus verificaciones. En 2020 se descubrió que una organización criminal controlaba varias empresas de distribución de gas, pero Profeco no las clausuró de inmediato, permitiendo que siguieran operando por un tiempo más. Entre 2019 y 2022, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera revelaron que algunas gasolineras lavaban dinero del narco, pero Profeco no tomó ninguna medida contundente. En 2023, fueron reportadas ciertas estaciones de gasolina que vendían combustible mezclado con sustancias peligrosas. Profeco no ha hecho operativos contundentes. Estos casos han llevado a especulaciones sobre posibles acuerdos entre Profeco y grupos criminales para permitir que ciertas empresas operen sin consecuencias. Se han denunciado irregularidades en la forma en que Profeco adjudica contratos para la compra de equipo, estudios de mercado y servicios. En 2021, Profeco adquirió flotillas de camionetas a un precio mucho mayor del valor real del mercado. Entre 2020 y 2022 fueron documentados contratos con supuestas empresas consultoras que no tienen registro fiscal ni oficinas reales. Y en 2019, Profeco pagó millones de pesos por un sistema de monitoreo de precios que nunca funcionó correctamente. Esto ha generado sospechas de corrupción interna y desvío de fondos dentro de la institución. Se han reportado casos en los que ciudadanos que denunciaron fraudes de gran escala han sido ignorados, amenazados
o sus denuncias simplemente desaparecieron. Algunos denunciantes han declarado que sus quejas fueron eliminadas del sistema sin ninguna explicación. En 2022, periodistas que intentaron exponer casos de corrupción de la institución fueron presionados para dejar de investigar. Y en 2023 se reportó que ciertos comerciantes que denunciaron extorsión en verificaciones fueron amenazados con represalias. Esto ha llevado a la sospecha de que dentro de Profeco existe una red de protección interna que bloquea denuncias comprometedoras. En los famosos papeles de Panamá, donde se reveló cómo políticos y empresarios escondían fortunas en paraísos fiscales, se encontraron nombres de personas con nexos con Profeco. Empresas ligadas a exfuncionarios de Profeco fueron mencionadas en filtraciones sobre evasión fiscal. Investigaciones periodísticas han sugerido que altos mandos de Profeco tienen vínculos con cuentas en el extranjero. Aunque no se ha confirmado oficialmente, esto ha generado fuertes sospechas de corrupción a alto nivel dentro de la institución. En 2020, un empresario anónimo entregó pruebas a Profeco sobre fraudes multimillonarios. Poco después de hacer su denuncia, desapareció sin dejar rastro. La persona había filtrado información sobre cómo ciertas marcas adulteraban productos y manipulaban estudios de calidad. Se le vio por última vez en Ciudad de México, pocos días después de reunirse con funcionarios de Profeco. No hubo ningún reporte oficial de su desaparición y la denuncia que presentó nunca se hizo pública. Algunos especulan que su desaparición fue planeada para evitar que la información saliera a la luz. Investigaciones periodísticas han revelado que Profeco ha contratado empresas que no existen en el SAT o que están registradas en domicilios inexistentes. En 2021, se encontró que Profeco pagó millones de pesos a una empresa de publicidad que no tenía empleados registrados. En 2023, un análisis reveló que algunas empresas contratadas por Profeco tenían conexiones con exfuncionarios de la misma institución. Se han identificado contratos inflados y facturas falsas dentro del organismo. Esto ha llevado a teorías de que Profeco podría estar siendo utilizada para desviar dinero a través de empresas fantasmas. Existen rumores sobre la existencia de un archivo oculto dentro de Profeco, donde se guardan los casos más graves, que nunca fueron resueltos o que fueron censurados por el gobierno. Denuncias contra bancos y corporaciones multinacionales que nunca fueron sancionadas, casos de corrupción interna, donde altos funcionarios fueron protegidos y nunca investigados, reportes sobre gasolineras, tiendas departamentales y farmacias que vendieron productos adulterados sin recibir ningún castigo. Ex-empleados han señalado que estos archivos existen, pero que solo un grupo selecto dentro de la institución tiene acceso a ellos. Si esto fuera cierto, implicaría que Profeco ha ocultado información clave al público durante años. Se han documentado casos donde Profeco ha actuado en coordinación con el gobierno para silenciar críticas contra ciertas empresas o evitar que ciertos escándalos lleguen a la prensa. En 2022, Profeco desmintió un reporte de contaminación en marcas de leche, a pesar de que había evidencia científica detrás de la denuncia. En 2023, la institución borró reportes sobre empresas que violaban derechos del consumidor, argumentando que eran errores administrativos. Periodistas que han investigado corrupción dentro de Profeco han reportado amenazas y presiones para dejar de publicar información. Esto ha generado sospechas de que Profeco no es completamente independiente y actúa bajo órdenes del gobierno para proteger ciertos intereses. Algunos empleados y exfuncionarios han denunciado la existencia de un archivo interno que contiene casos que Profeco nunca quiso investigar oficialmente. Lo más extraño es que parte de esta información ha desaparecido sin ninguna explicación. En 2017, Profeco recibió evidencia de que ciertas marcas de leche en México contenían nanopartículas de plástico y residuos tóxicos. Se prometió una investigación, pero el expediente simplemente desapareció. En 2020, un grupo de denunciantes
filtró documentos que revelaban que ciertos medicamentos genéricos no tenían el principio activo necesario, dejando a pacientes en riesgo. Poco después, los mismos testigos se retractaron inexplicablemente. Algunos huyeron del país y otros fueron reportados como desaparecidos. Se investigaba a Oxxo y a 7-Eleven por prácticas de aumento de precios injustificados y venta de productos caducados. El caso nunca llegó a medios y los documentos fueron borrados de los registros públicos. Esto ha llevado a sospechas de que hay fuerzas externas que manipulan lo que Profeco puede y no puede investigar. Se ha rumoreado que Profeco ha minimizado o encubierto información sobre la contaminación del agua potable en varias regiones del país para evitar conflictos con grandes empresas. En 2019, un reporte indicó que ciertas plantas embotelladoras en México usaban agua contaminada con metales pesados, afectando a comunidades rurales. Profeco recibió múltiples quejas, pero no aplicó sanciones ni retiró productos del mercado. Se ha señalado que Nestlé extrae millones de litros de agua de pozos en comunidades con sequía extrema, sin recibir sanciones de Profeco. En 2021, se denunció que la empresa vendía agua embotellada que provenía de fuentes contaminadas, pero Profeco no tomó acciones contundentes. Documentos filtrados sugieren que Profeco recibió alertas de contaminación en el suministro de agua de la Ciudad de México y de Monterrey, pero no actuó. Se cree que esto fue para evitar demandas multimillonarias contra empresas y gobiernos locales. Si estas teorías fueran ciertas, implicaría que millones de mexicanos han consumido agua contaminada sin saberlo debido a la omisión de Profeco. En los últimos años, periodistas que han intentado destapar escándalos de corrupción dentro de Profeco han sido víctimas de amenazas, desapariciones y muertes sospechosas. En 2018, Francisco N. investigaba casos de lavado de dinero en licitaciones de Profeco. Desapareció en la Ciudad de México y su caso nunca se resolvió. En 2020, Ana X. había revelado vínculos de Profeco con distribuciones de gas LP controlados por el crimen organizado. Murió en un accidente automovilístico poco después de publicar sus hallazgos. Entre el año 2021 y 2023, varios medios independientes que publicaban reportes críticos sobre Profeco sufrieron censura, amenazas o ataques cibernéticos. Se sospecha que existe una estrategia deliberada para silenciar estas investigaciones. Esto ha llevado a teorías de que alguien dentro de Profeco o el gobierno está eliminando a quienes investigan demasiado. Filtraciones han sugerido que Profeco, en colaboración con empresas privadas, han monitoreado ilegalmente los hábitos de compra de los ciudadanos. En 2021 se descubrió que ciertas cadenas de supermercados compartían datos de sus clientes con Profeco, permitiendo crear perfiles de consumo sin consentimiento. En 2022, un hacker reveló que Profeco tenía acceso a bases de datos con compras de tarjetas bancarias, algo que no debería ser legal. Se han reportado casos de personas que recibieron visitas inesperadas de inspectores de Profeco después de realizar quejas en línea, lo que sugiere que podrían estar monitoreando activamente redes sociales y sistemas de quejas. Si esto es real, significaría que Profeco no solo protege al consumidor, también lo espía. Algunos investigadores y teóricos de la conspiración creen que Profeco no es realmente un organismo para proteger a los consumidores, sino que es una herramienta para controlar qué empresas prosperan y cuáles fracasan. Empresas que han colaborado con el gobierno reciben mejores calificaciones en estudios de calidad, incluso cuando hay quejas. Tiendas y negocios que han denunciado corrupción dentro de Profeco han sido clausuradas arbitrariamente. Se han reportado que Profeco emite sanciones estratégicas contra ciertos sectores para beneficiar a empresas aliadas. Si esto es cierto, Profeco no sería un defensor del consumidor, sino un regulador clandestino del mercado al servicio de intereses ocultos. Existen sospechas de que Profeco no solo protege o sanciona a empresas, sino que juega un papel clave en la manipulación de los hábitos de consumo de los mexicanos. Empresas que reciben malas calificaciones en estudios de Profeco tienden a perder clientes rápidamente, lo que puede hundirlas en el mercado.
Otras empresas, aunque sean peores en calidad, reciben certificaciones favorables. En 2022 se detectó que marcas de café con altos niveles de acrilamida fueron recomendadas como seguras pese a ser una sustancia cancerígena. Se han denunciado que Profeco ha permitido la desaparición de ciertos productos del mercado, favoreciendo a empresas específicas. En 2023, varias marcas de aceites vegetales desaparecieron de los anaqueles, obligando a los consumidores a comprar solo las opciones más caras. Hay reportes de que Profeco ha aprobado productos con ingredientes dañinos, permitiendo que se vendan a gran escala, a pesar de ser perjudiciales. Como ejemplo, tenemos los productos light y sin azúcar, que han sido avalados a pesar de contener endulcorantes artificiales que son peligrosos. Si esto es cierto, implicaría que Profeco no solo regula el consumo, sino que lo diseña a conveniencia de ciertos intereses. Algunos documentos filtrados han sugerido que Profeco podría haber sido utilizada como experimentos de manipulación de masas, similares a los resultados de la CIA en el programa MKUltra. Se ha encontrado que algunos comerciales y publicaciones oficiales influyen en patrones de imágenes y sonidos diseñados para inducir confianza o miedo a los consumidores. En 2021, Profeco alertó sobre posibles fraudes en ciertas aplicaciones de compra en línea, provocando un descenso en el uso de estas plataformas. A los meses, las apps que fueron desacreditadas desaparecieron, dejando el camino libre para empresas más grandes que tomaron su lugar. Se han encontrado reportes de que Profeco ha participado en estudios sobre cómo la gente reacciona ante el miedo al fraude y la estafa, aplicando cambios sutiles en las campañas publicitarias para medir las reacciones. El Club Bilderberg es un grupo de las personas más influyentes del mundo que se reúnen en secreto para discutir el futuro de la economía global. Hay rumores de que Profeco sigue sus lineamientos para moldear el comportamiento de los consumidores en México. Profeco ha seguido modelos de regulación que favorecen a corporaciones extranjeras sobre empresas nacionales. En 2022, la repentina prohibición de ciertos productos mexicanos benefició a marcas extranjeras que tomaron el mercado. Se ha observado que Profeco impulsa la compra de productos específicos que benefician a conglomerados internacionales. Como ejemplo, promoción de leche en polvo importada sobre opciones nacionales más baratas. En los últimos años, Profeco ha favorecido las regulaciones que limitan la producción de carne en México, obligando a la importación de carne de otros países. De ser cierto todo esto, significaría que sus decisiones no benefician a los mexicanos, sino a intereses globales. Una de las teorías más perturbadoras afirma que Profeco ha permitido la comercialización de productos dañinos que contribuyen a la crisis de salud pública en México, como parte de un posible plan para reducir la población de manera silenciosa. Se han encontrado sustancias como glisofato en cereales y arsénico en el agua embotellada, pero Profeco no ha retirado estos productos del mercado. En 2021, un estudio independiente mostró que ciertas marcas de harina contenían altos niveles de metales pesados y Profeco no actuó. México tiene una de las tasas de diabetes y obesidad más altas del mundo, y algunos creen que Profeco ha sido cómplice al permitir que productos dañinos sigan vendiéndose sin regulación estricta. Todo esto significaría que Profeco está contribuyendo a una crisis de salud a gran escala, con el fin de controlar la población. Algunos expertos han señalado que Profeco podría estar permitiendo la creación artificial de crisis de desabasto de alimentos, aumentando los precios y haciendo que la gente dependa de marcas específicas o subsidios gubernamentales. En 2023 hubo escasez de huevo y maíz, pero se descubrió que había suficiente producto almacenado, lo que sugiere que la crisis fue creada artificialmente. Profeco impuso regulaciones estrictas a pequeños productores de tortilla, dejando el mercado en manos de grandes empresas como Maseca. Si esto es cierto, Profeco no protege al consumidor, sino que lo somete a un control económico. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte de mis contenidos. Sígueme en mis redes, los links en la descripción. Y sin más que decir, me despido.
Un abrazo.